Bueno, muy buenos días. Vamos a comenzar con el webinar. Espero que me estén escuchando todos. Si es así, para comenzar ahora sí de lleno, me ponen un sí otra vez, por favor. Perfecto. Pues muy bien, quiero darles la bienvenida a este webinar en el marco del programa de eficiencia energética municipal que estamos trabajando gracias a los recursos de la Embajada Británica en México, el apoyo de Carbon Trust y en esta ocasión con la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Bueno, como hemos estado platicando mucho con ustedes, llevando a cabo los talleres, vamos a estar abordando en este programa los temas de alumbrado público, el transporte, que sería la flota vehicular del municipio, bombeo de agua, calentamiento solar de agua y generación distribuida. En esta ocasión, pues nos vamos a abocar al tema de edificios, el webinar pues titulado Eficiencia energética en edificios de oficinas. En esta ocasión nos va a acompañar uno de los expertos de la CONUE, el ingeniero Marco Antonio Villalobos, quien nos va a estar presentando y dando bastante información que nos va a servir justamente en el tema de nuestro programa de eficiencia energética municipal. Y bueno, antes de comenzar, quiero presentarles al ingeniero. Él es ingeniero electromecánico por el Instituto Tecnológico de Los Mochis y maestro en energías renovables por el Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él ha sido colaborador con la Asociación de Empresas para el Ahorro de Energía en la Edificación AC y con el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente. También ha colaborado con la Cooperación Alemana para el Desarrollo, la GIZ, y ha sido consultor independiente en temas de energía solar y fotovoltaica y de eficiencia energética en edificaciones para distintos organismos internacionales y nacionales. Actualmente, pues como les decía, se desempeña en el área de eficiencia energética en la edificación en la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Al final, pues él también va a estar dándoles algunas recomendaciones, nosotros algunos otros tips para que consulten el sitio de la CONUE y puedan referir sus preguntas. Entonces, pues le voy a dar paso a él, voy a dejar de compartir mi pantalla para que él pueda compartir la suya y entonces demos paso a la plática que nos va a dar hoy el ingeniero. Sí, Marco, ¿me escuchas bien? Sí, acá estoy. ¿Ustedes me escuchan? Yo aquí te escucho bien. No sé si los participantes nos puedan contestar con un sí en el chat. Y pues si puedes empezar a compartir tu presentación, por favor. Ok, pues muy buenos días a todos. Disculpen un poco la demora para poder ajustar esto. Y bueno, pues muchas gracias Raquel por la presentación y gracias para la invitación. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos a estar platicándoles un poco acá de qué es lo que hemos detectado, detectado internacionalmente para trabajar con edificios, particularmente que tengan usos de oficina. Entonces, aquí en esta primera pantalla pueden ver un poco de información para seguir nuestro Twitter. Tenemos uno para la comunidad de municipios y otro para edificios. Ahí pueden seguir los dos. Y bueno, está la dirección y el correo electrónico a cualquier duda que puedan tener. Y bueno, voy a explicarles un poco el contenido de mi presentación. Vamos a
a tomar conceptos básicos de energía, pues un poco tratando de contextualizar a todos, porque entiendo que pues todos tenemos distinta formación, entonces para más o menos estar en la misma frecuencia, como luego dicen, ¿no? De saber de qué estamos hablando. Y bueno, haciendo hincapié en la normatividad de eficiencia energética, que son algo de lo que también trabaja la CONUE, a mencionar un poco sobre tarifas, usos significativos de la energía, análisis energético del edificio, donde vamos a explicar ahí qué es lo que se debería analizar de un edificio, qué es lo más importante, qué es lo que hay que destacar, cómo se debe proceder, etcétera. Y ahí algunas medidas que se han tomado para mejorar la eficiencia energética, para incrementar el ahorro de energía, algunas que son, las llamamos pasivas, son las activas, y explicar a qué se refieren esas cosas, y bueno, también las de alta inversión y las de baja inversión, porque a veces se piensa que para poder ahorrar energía hay que invertir dinero, y no siempre es así. Y entonces, a veces dependiendo de las empresas o de los organismos, es difícil conseguir los fondos. Y, bueno, no todo es conseguir los fondos, ¿no? También hay mucho que se puede hacer sin necesariamente invertir dinero. Sí tiempo, eso sí hay que invertirle, pero no necesariamente dinero. Y bueno, yo lo puse ahí, pero no va a ser en ese orden. En verdad son los temas que vamos a ver, pero van a estar ahí mezclados un poco. Eh, Además, bueno, señalar que de eficiencia energética en edificios para las oficinas se puede hablar muchísimo, se pueden dar tantos seminarios online se requiera para aclarar cada uno de los temas. Entonces, yo decidí dar más bien como un panorama amplio y sin profundizar demasiado en los temas, pero sí que conozcan cada uno de los conceptos, ¿no? Y ya los temas que les interesen en particular, que vean que se pueden aplicar, entonces ya con todo gusto lo podemos desarrollar. Ahí tenemos información de contacto. Eh, y bueno, mi idea es que más o menos conozcan un poco de varias cosas, ¿no? Y sobre eso puedan empezar a decidir y investigar más. En vez de enfocarme en un tema y que resulte que no es el más conveniente, pues mejor tocamos un poquito de todo, ¿no? Y bueno, antes, pues hay que aclarar eso, ¿no? ¿Qué significa ahorrar energía y qué es el uso eficiente de la energía? Si realmente es lo mismo o si se refieren a distintas cosas. Y aquí voy a hacer un poco de historia, ¿no? La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, hace algunos años, era la Comisión Nacional para el Ahorro de la Energía. Entonces algo cambió ahí, ¿no? ¿Y qué es lo que habrá cambiado? ¿Y por qué habrá cambiado? Y vamos a tratar de entender un poquito a qué nos referimos cuando hablamos de ahorrar energía y a qué nos referimos cuando hablamos de hacer un uso eficiente de la energía. Ahí en las viñetas que están ahí, dice que el ahorro representa disminuir el consumo y la eficiencia implica usar la energía de forma más efectiva. Esto podríamos hacer, por ejemplo, si las personas que corren un maratón, de pronto el entrenador les dice que no tienen que correr a toda velocidad porque entonces se van a quedar sin energía, ¿no? Tienen que ir midiendo su energía, entonces la están ahorrando para más adelante. Pero si uno de estos corredores tiene una técnica muy desarrollada para correr, entonces él lo va a hacer de forma más eficiente comparado con alguien que no se dedica a eso y que un día se le ocurrió decir, pues voy a correr un maratón. Él va a estar ahorrando su energía, pero no la va a estar usando de forma eficiente, ¿no? Y a lo mejor el que es corredor profesional tiene las técnicas, tiene el procedimiento y él sabe muy bien cómo hacerlo, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va la diferencia entre ahorrar la energía y usarla de forma eficiente, ¿no? Por ejemplo, si yo todavía tuviese un foco incandescente de estos de 75 watts, ¿no? Que está por ahí en mi casa que yo no he querido cambiar todavía, entonces para ahorrar energía trato de prenderlo poco, ¿no? Y ahí estoy ahorrando energía. Si me voy de la habitación lo apago y con eso empiezo a ahorrar energía. Pero no estoy usando la energía de forma eficiente. Entonces así es como diferenciamos la eficiencia energética. En cambio, si por ahí yo saco mis ahorritos y cambio ese foco incandescente y pongo una lámpara fluorescente compacta que en vez de ser 75 watts el consumo va a disminuir a 15 watts el consumo, entonces voy a hacer el uso eficiente de la energía. Voy a seguir teniendo la misma iluminación, o sea, mi calidad de vida se va a mantener, no es que ahora voy a estar a oscuras, sino que voy a hacerlo de forma pues más eficiente, ¿no? Al hacer un cambio de tecnología. Y eso es mucho de lo que se refiere a hacer un uso eficiente de la energía, no tiene mucho que ver con tecnología, y lo vamos a ver también un poquito más adelante. Y bueno, aquí nada más pues tratando de contextualizar un poco, ¿no? ¿Por qué nos interesaría ahorrar energía? Y bueno, se entiende que si yo uso eficiente la energía, o un uso eficiente de la energía, al mismo tiempo estoy ahorrando, ¿no? Porque
hay una energía determinada en el planeta y yo estoy usando cierta cantidad. Si de pronto empiezo a usar menos porque algunos son más eficientes, pues se puede decir que también estoy ahorrando energía, ¿no? Va como un poco como implícita esta parte. Entonces, ¿por qué yo querría hacer eficiencia energética? ¿Por qué querría yo ahorrar energía? Y bueno, hay pues grandes factores ahí, ¿no? Uno de ellos es que con esto se disminuye el consumo de combustibles fósiles utilizados para generar energía eléctrica. Y esto es una realidad que atañe a nuestro país. En nuestro país más del 72% de la energía que consumimos, de la energía eléctrica que consumimos, se genera en centrales termoeléctricas que utilizan un combustible que es derivado del petróleo. Puede ser combustible, puede ser gas natural o pueden ser como distintas fuentes, pero al final son combustibles de procedencia fósiles y por lo tanto no renovables, ¿no? Entonces, nos interesa tratar de consumir menos combustibles fósiles, primera porque es un recurso que se agota rápido, y segunda porque al quemar estos combustibles fósiles, las emisiones producto de esa combustión son gases que crean el efecto invernadero, ¿no? Entonces también nos interesa cuidar el medio ambiente por ese lado. Entonces es importante para todos, ¿no? No estar derrochando la energía. Ahora se dice que la mejor fuente de energía no es ninguna de las que existen, sino más bien usar eficiente la que ya existe, ¿no? Eso ahorra más energía que tratar de utilizar fuentes alternativas. Y bueno, también si ahorramos energías, evitamos la necesidad de aumentar el suministro. Esto quiere decir que en nuestro país la Comisión Federal de Electricidad está obligada a entregar la electricidad que uno le pida. Entonces, entre más le pides, ellos más tienen que entregar. Si la, perdón, si el lugar donde se está consumiendo la energía de pronto exige cada vez más porque empieza a haber más viviendas, empieza a haber más oficinas, empieza a haber más edificios que terminen consumiendo más energía eléctrica, la CFE aún así tiene que seguir entregando toda esa energía eléctrica. Si lo hace por una sola línea, que es los postes de la luz por los que llega la energía eléctrica, eventualmente tiene que incrementar su infraestructura. Esto implicaría tener que poner transformadores más grandes, tener que mejorar las líneas de operación, incluso llegar a tener que construir otra hidroeléctrica, otra termoeléctrica donde poder generar la electricidad. Y bueno, todo eso tiene más costos para el país y bueno, trae más consecuencias, ¿no? Entonces, siempre que podemos evitar que esta necesidad de aumentar el suministro se dé, pues es mejor para todos en muchos niveles, así que también nos afecta por ahí. Y bueno, y al final lo que vemos directamente, ¿no? Que nos ayuda a tener menores costos al reducir el pago de la facturación eléctrica. Que eso es lo que realmente a muchos nos interesa, ¿no? Pagar menos luz, pagar menos el recibo de la luz al final. Ese es el impacto inmediato que yo veo. Así que pues hay todas las razones para ahorrar energía y muy pocas para no hacerlo, ¿no? Para estarla derrochando. Y bueno, ¿qué es esto de la energía, no? Estoy hablando de energía, pero ¿qué es, no? ¿Cómo se mide o cómo se transporta o de qué se trata, ¿no? Y bueno, hay pues algunas definicioncitas y bueno, la energía la definimos como la capacidad para realizar un trabajo. Es un fenómeno que produce cambios y existen varios tipos de energía, ¿no? Está la mecánica, la energía interna, que la medimos como la temperatura de los cuerpos. Hay energía eléctrica, la térmica, la química, electromagnética, nuclear, y etcétera, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a enfocar únicamente al ahorro de energía eléctrica. Eh, claro que se puede hacer muchas cosas en calderas, por ejemplo, para hacer más eficiente el uso y reducir el consumo de combustible, pero eso no lo vamos a ver hoy, ¿no? Vamos a clavarnos exactamente en lo que es la energía eléctrica, igual en transportes y en los sistemas, pero vamos a tratar ahora de ver únicamente lo que tiene que ver con el ahorro de energía eléctrica. Y bueno, esta energía eléctrica está relacionada con la corriente eléctrica y típicamente la medimos en kilowatts horas. Hay varias magnitudes para medir la energía eléctrica, pero la que más utilizamos es el de kilowatt hora, y esto me está a mí significando el tiempo. Si por ahí yo veo esa H que representa la hora, quiere decir que yo estoy utilizando energía eléctrica en determinado tiempo, y eso es lo que a mí me estaría cobrando la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, si yo tengo un foco encendido por 6 horas, eso es lo que me va a cobrar. Si lo tengo prendido por 4 horas, eso es lo que me va a cobrar. Entonces, está directamente relacionada con el tiempo. Y de ahí podemos explicar entonces qué es el uso y qué es el consumo de la energía. Parece que es lo mismo, pero tiene una implicación distinta. Cuando yo
enciendo mi computadora, si la tengo conectada y la enciendo, entonces estoy consumiendo la energía y la estoy usando. Entonces, ¿cómo puedo diferenciar yo cuándo es uso de energía y cuándo es el consumo de la energía? Si yo tengo una plancha eléctrica conectada, al conectarla está consumiendo la energía, pero no la estoy usando porque no estoy planchando. Entonces, el uso va a determinar cuánto tiempo la estoy consumiendo esta energía. Y eso es lo que va a hacer la diferencia entre cuánto voy a pagar de, en mi recibo al final del mes o del bimestre, ¿no? Dependiendo cómo me esté llegando. Y bueno, entonces hay una oportunidad ahí muy importante, de decir, no solo puedo cambiar la tecnología, sino que además puedo cambiar mis costumbres, mis usos, la forma en la que yo utilizo esa energía. Y bueno, es importante ver que la energía sirve pues para muchísimas cosas y vamos a clasificar esos usos en algo que le llamamos sistemas energéticos. Y esto nos va a ayudar mucho a poder identificar áreas de oportunidad y decir, a ver, aquí es donde puedo trabajar, acá es donde realmente no me interesa, es la parte que yo no tengo, y etcétera. Entonces, para delimitarlo, vamos a englobarlos en sistemas energéticos. Y bueno, típicamente tenemos un sistema energético que es el de iluminación, uno térmico para aire acondicionado o uno más, uno de refrigeración, de motores y etcétera. Así puede haber más, estos son unos ejemplos y puse solo estos porque son los que están más relacionados con las oficinas, ¿no? Que es donde tenemos estos sistemas energéticos. Y bueno, el sistema energético al final tiene entradas y salidas, ¿no? Tiene entrada de energía y esta energía se transforma, produce un trabajo y yo tengo un beneficio de esta energía. Entonces, es por eso que me conviene clasificarla a mí por sistemas energéticos. Al yo poderlos clasificar y delimitarlos y ponerlos en un grupo, yo puedo trabajar con ellos. Yo puedo decir, mira, tanto me entra de electricidad y tanto me sale de luz en tanta área. Y eso ya es un sistema energético que yo puedo estar controlando. Del mismo modo puedo hacerlo para un aire acondicionado o para un grupo de aires acondicionados. Tengo un sistema energético. Y bueno, motores puede ser, no sé, los elevadores o bombeo de agua, refrigeración, pues hay poco en oficina, pero sí hemos encontrado a veces que un refrigerador ya muy viejo que realmente no toman en cuenta y no lo ven como algo importante, es una gastadera ahí de dinero, ¿no? O sea, de energía eléctrica que al final se traduce en dinero. Entonces, por eso también debemos de contemplarlo ahí en la oficinita que tenga el refrigeradorcito. Pues hay que ver qué tipo de refrigeradorcito es, ¿no? Y a lo mejor ahí puede estarse teniendo una fuga importante de energía eléctrica. Entonces, ya que tenemos entendido qué son los sistemas eh, energéticos, pues vamos a platicar cómo se hace un análisis energético. Ahorita estaba mencionando el ejemplo del refrigerador, y eso es algo que yo hice para analizar, ¿no? Para decir, a ver, dónde se está consumiendo esa energía, cómo se está consumiendo, cuánta energía se está consumiendo, y esto lo puedo hacer para cada uno de los centros de trabajo o las áreas del edificio, ¿no? Entonces, hacer un análisis energético de mi edificio me va a ayudar a mí, o les va a ayudar a ustedes a detectar esas tres cosas claves, ¿no? ¿Dónde se está consumiendo, cómo se está consumiendo y cuánto se está consumiendo de esta energía? Y yo para qué quiero saber eso. Pues con eso yo voy a poder trabajar, ¿no? No puedo decir, no sé, como alguna vez me llamó un señor acá a mi trabajo y me dijo, oiga, es que quiero hacer mi edificio verde, ¿qué hago, no? Y pues yo le dije, pues no sé, píntelo de verde, ¿no? Porque no tenía idea de qué me estaba preguntando. Realmente tendría yo que analizar su edificio, tendría que saber cuáles son sus necesidades y sobre eso yo puedo hacer una propuesta. Entonces, eso lo puede hacer cada quien en su propio edificio, lo puede hacer en su propia casa. Y eso es lo que llamamos como un análisis energético. Y cada quien lo puede hacer como lo pueda entender, o podemos seguir una metodología, que ya existen metodologías para hacer el análisis del edificio. Entonces, ¿qué me va a ayudar a mí a hacer ese análisis? Pues poder entender mi edificio. Es como cuando uno se siente mal y va al doctor y el doctor te hace estudios, ¿no? Y te revisa pues, una placa y química sanguínea y todo eso le ayuda a él a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que se puede corregir, cómo se puede trabajar. De otra forma, pues nada más a ciegas no se pueden obtener resultados tan directos, ¿no? A lo mejor pues sí se cura, pero quién sabe por qué se curó, ¿no? Porque nunca supimos bien lo que tenía. Entonces, a mí esto me ayuda a hacer un análisis energético, es poder entender cómo está operando los flujos de energía de mi edificio, ¿no? Lo que mencionaba ahorita, qué flujo entra y qué flujo sale y cómo está saliendo y por dónde. Entonces, más o menos hay una metodología
que tiene que ver con analizar la facturación eléctrica, es decir, agarrar todos mis recibos, voy ahí con el departamento de contaduría o lo que sea, y pedirle todos los recibos de la luz que han llegado de mi edificio. Entre más tengamos, mejor. Es recomendable tener por lo menos un año de recibos o de facturación, como decimos, porque en un año uno puede tener pues todos los meses y ahí implica los periodos de vacaciones, el verano, el invierno y eso que también influye muchísimo en el desempeño energético del edificio. Entonces, bueno, ¿qué me interesaría a mí de analizar la facturación eléctrica? Primero, ver la tarifa, porque la CFE tiene contempladas muchas tarifas eléctricas dependiendo del uso de tu edificio, dependiendo de la cantidad de energía que necesites, dependiendo de la zona en la que te encuentres, y todo eso va a determinar cuánto vas a pagar de luz. Entonces, si yo conozco mi tarifa, puedo entender y decir, tal vez esa tarifa no es la que me conviene más, ¿no? Porque distintas tarifas tienen distintos precios, lo mencionaba hace un momento. Entonces me interesa también analizar la tarifa en la que estoy y poder determinar si esa es la más adecuada para mí y decir, pues mira, estoy gastando de más porque esta tarifa no me aplica, ¿no? Cada mes me llega una penalización, no sé de qué es, y bueno, resulta que es de que estás consumiendo más de lo que tú le estabas pidiendo en un principio a CFE. Entonces ahí es donde se recomienda un cambio de tarifa. Y bueno, ahí en este mismo recibo de la luz o nuestra facturación, también me vienen los consumos. Ahí dice cuántos kilowatts hora estuve consumiendo y me viene un promedio diario dependiendo de la tarifa. Me vienen los consumos mensuales, trimestrales y bueno, todo eso me ayuda a entender también qué es lo que pasa, ¿no? Decir, pues mira, resulta que en el mes de julio consumimos demasiada energía y en julio del 2012 no consumimos tanta energía. ¿Por qué pasó, no? Y eso me ayuda a mí a entender estos patrones, ¿no? Y decir, algo está pasando ahí raro. Y bueno, ayuda a entender, por ejemplo, si de pronto por la tarifa en la que se encuentran les están cobrando una penalización de factor de potencia que es de 0.72 y no tengo ni idea de lo que es, pero yo lo detecté ya porque ya aparece en mi recibo. Si alguien no se pone a analizar la facturación, nada más va a ver el total de pesos. Y va a decir, ahora nos llegó tantos miles de pesos. Y si no volteamos a ver el recibo, ni siquiera vamos a entender de qué nos están cobrando esa cantidad, ¿no? Y tal vez es algo que se puede solucionar muy fácil. Eh, bueno, además, una vez que se hace un análisis de la facturación eléctrica, sacando esta información que yo estaba mencionando, también hay que determinar el consumo de energía por sistema energético. Es decir, sería una gran ayuda si yo puedo entender si tengo divididos mis circuitos en mi edificio. Yo veo en mi centro de cargas que hay varios interruptores termomagnéticos, es decir, todo este controla la iluminación de esta área, este controla los contactos de esta área, esto es para el aire acondicionado, todo eso está clasificando mi sistema energético y yo puedo entender entonces con un medidor qué es lo que me está consumiendo más energía. Entonces, por eso es que es importante determinar el consumo por cada sistema energético. Y eso me va a dar a mí los usos significativos
metros cuadrados por kilowatt hora. ¿Cuánta energía se está consumiendo por cada metro cuadrado que tengo construido? Y en algunos casos conviene hacerlo más por el número de personas. Entonces yo puedo planear mi estrategia y decir cuántos kilowatts hora estoy consumiendo por cada persona que trabaja en mi oficina. E incluso puedo llevar una política energética y establecer que el Departamento de Recursos Materiales, por poner cualquier ejemplo, ahora va a reducir su consumo de energía a tanto. Y esto solo lo puedo hacer si tengo una línea base y un índice de consumo de energía. Es por eso que también lo consideramos como parte del análisis energético. Y bueno, para eso tenemos un ejemplo aquí, ficticio que nos inventamos aquí, nada más para tratar de ejemplificar todo esto que yo decía. Y bueno, resulta que medimos los consumos de los sistemas energéticos de un edificio de oficinas y ahí salió que el 60% del consumo era para el acondicionamiento de aire, 20% se iba en iluminación, un 15% se iban las bombas de agua y en los elevadores dentro del edificio, y el 5% se iban en los contactos de ahí, de cosas que conectaban, ¿no? La cafetera, los computadores, etcétera. Entonces, en base a lo que estaba explicando anteriormente, pues es claro ver que lo que más me preocupa allí es tratar de ahorrar energía eléctrica en el acondicionamiento de aire, ¿no? Sería como la parte que más me llama la atención. Y posteriormente podría enfocarme entonces en lo que es la iluminación, ¿no? Y decir, a ver, la iluminación también es representativa. ¿Cómo puedo yo operar sobre eso? ¿Qué acciones tendría yo que llevar para poder reducir el consumo en iluminación? Porque lo veo que también es significativo. Y habrá casos en los que digan, ¿sabes qué? Lo único que puedo hacer en iluminación es cambiar las lámparas. Y no hay dinero para hacerlo ahorita. Ah, ok, entonces pasamos al otro uso significativo de la energía y ver qué es lo que yo puedo hacer con eso, ¿no? Al final lo importante es tener un panorama completo de en dónde se me está yendo mi energía eléctrica para poder identificar dónde lo voy a atacar y cómo lo voy a atacar. Entonces, el cómo es parte de lo que estamos tratando de entender ahora en este seminario en línea, es decir, qué medidas se pueden tomar, qué es lo que se recomienda hacer, ¿no? Qué es lo que se podría hacer. Entonces, vaya a basarme en este ejemplo de este diagrama de pie que está ahí, de pastel. Y dice, bueno, viendo esto, sí, el aire acondicionado es lo que más representa energía, pero yo no tengo idea si cambiar mi equipo o si lo cambio, qué tengo que esperar yo de ese equipo, cómo debo de seleccionarlo. Y bueno, que afortunadamente pues existe una normatividad en México, una normativa muy madura, ya tiene años trabajando con esto, regulando los equipos, y eso me va a permitir a mí tener una guía de qué es lo que yo tendría que estar buscando. Producto de este esfuerzo son en algunos equipos tienen unas etiquetas amarillas pegadas ahí al lado, algunos refrigeradores, algunos aires acondicionados, tienen una etiqueta ahí donde me dicen el ahorro de energía que tiene ese aparato. Y bueno, en base a eso es una guía que yo puedo seleccionar que puedo escoger para seleccionar mi equipo. Entonces, en ese sentido, pues querría enlistar las normas que existen en México, todas son normas oficiales, y al ser una norma oficial mexicana, entonces están obligados a cumplirla. Dicho de otra forma, si yo soy fabricante no sé, de refrigeradores, por ejemplo, y los quiero vender en México, me van a exigir que cumpla con una norma. Si no cumplo con esta norma, no me van a dejar vender mi producto. Entonces estamos obligados a hacerlo. Y bueno, eso es una ventaja para poder tener un mercado competitivo, ¿no? Y de calidad. Entonces, bueno, aquí viene una lista, pues sí, larga de normas, no exhaustiva, todavía hay varias, pero que son las más representativas, ¿no? Y bueno, tomando nuestro ejemplo como lo más importante que veíamos ahí en el consumo del aire acondicionado, eh, entonces vamos a ver la normativa que aplica a sistemas de ventilación y climatización. Y bueno, NOM significa norma oficial mexicana y son las que yo mencionaba, son obligatorias. Existen unas que se llaman NMX, que son normas mexicanas, que no tienen la parte de oficial. Y estas normas son de carácter obligatorio, son más como recomendaciones de, mira, si haces esto va a estar muy bien. Si no lo haces, no hay sanción. Aunque hay una excepción a esta regla. Si alguna norma oficial mexicana dice que se hace obligatorio cumplir con una NMX, o sea, con una norma voluntaria,
entonces adquiere carácter, o sea, su observancia ya se vuelve obligatoria, ¿no? Entonces no, es muy común que separen las NOM de las NMX como obligatorias o voluntarias, pero en verdad es un poquito más que eso, porque si una NOM, una obligatoria, dice que una NMX se vuelve obligatoria, entonces es obligatoria, ¿no? Por eso no siempre se pueden separar así. Y bueno, aquí vamos a ver más las que son obligatorias. Eh, y bueno, tenemos la 011 que habla sobre la eficiencia energética de acondicionadores de aire tipo central. La NOM 021 es que es eficiencia energética de acondicionadores tipo cuarto. Y la 023 que es para acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Todas estas son tecnologías que existen para acondicionamiento de aire y ellos tienen que cumplir con ciertos requisitos de eficiencia energética, de cuánta energía eléctrica están convirtiendo en energía útil, de esa electricidad que yo le estoy metiendo, cuánto se está utilizando para enfriar el aire. Entonces, por ahí están normados esos aparatos y eso para mí es una guía de que yo puedo escoger determinado producto. Y bueno, las normas que tienen que ver con el sistema térmico, hace rato hablamos de sistemas energéticos, el sistema térmico es uno de ellos, y se refiere principalmente al envolvente del edificio, es decir, a las paredes, a las puertas, a las ventanas que dan hacia el exterior. ¿Y esto cómo afecta? Pues si yo tengo, como pasa mucho en varias ciudades de México, oficinas que tienen todo un muro de cristal, o sea, no tienen nada más que cristal y los soportes de ese cristal, de ese vidrio. Entonces, el sol, si entra por ahí, por la orientación del edificio, pues todo el sol entra por ahí. O sea, toda la energía que me aporte el sol se va a estar almacenando en el edificio. Entonces, eso va a hacer que mi aire acondicionado tenga que sacar todo ese calor que se está metiendo a través de esas ventanas. Y por el contrario, en ciudades en las que sí puede hacer mucho frío y tienen muros sólidos, sin ventanas, que nunca les da el sol, pues son habitaciones muy frías, ¿no? Y bueno, esto va en detrimento del confort térmico y por ende de la productividad de las personas, ¿no? Y bueno, ya implica cuestiones de salud además. Y desde el punto de vista de la energía eléctrica, pues entonces hay que calentar esa habitación de manera artificial o mecánica. Y bueno, eso consume más energía. Entonces, eh, todo esto se refiere al sistema térmico. Si yo tengo muros aislados, si tengo ventanas dobles, si tengo, eh, bueno, muchas de las medidas que se pueden utilizar, pues voy a mejorar mi desempeño energético de mi envolvente, de mi sistema térmico. Y eso va a hacer que la energía que yo consuma al interior sea menor, porque las variaciones dentro del edificio de temperatura van a ser menores. Entonces, también hay normas que me ayudan a mí para poder entender todo esto. Y bueno, aquí menciono algunas, que es la 008, que habla del envolvente de eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales. No residenciales es pues por el uso que tiene el edificio, porque tiene distintas características a las viviendas. Y se refiere al aislamiento térmico, es decir, esta norma me dice a mí cómo debo aislar un edificio para tener un ahorro de energía. Y eso está normado también, entonces aplica para edificios nuevos, etc. Eh, y bueno, está la 009 que habla de aislamientos térmicos industriales, la 018 que es para medir las características de los aislamientos térmicos, de los aislantes térmicos. Es decir, con esta norma yo mido qué tan buen aislante es o qué tan mal aislante es, si deja pasar la humedad o no, y bueno, distintas cosas de densidades, de pesos, etcétera. Cualquier producto que se venda como aislamiento térmico en México está obligado a cumplir con esta norma, la 018, que le da las características de ese edificio, de ese material, perdón. Y bueno, así es para, como se dice coloquialmente, que no te den gato por liebre, ¿no? Que no te digan, este es el súper aislamiento térmico. Y bueno, si no tiene este certificado que cumple con esta norma, entonces yo no puedo decir que sí es un aislamiento térmico, ¿no? Me pueden estar vendiendo cualquier cosa disfrazada o de aislamiento térmico. Y bueno, por eso es importante que se cumpla con estas normas. Y también hay una de características térmicas y ópticas del vidrio y sistemas vidriados para edificaciones, ¿no? Y lo que hace es medir, pues, cuánto calor deja pasar un vidrio, ¿no? Y esto, bueno, hay distintas técnicas o tecnologías para lograr hacer vidrios más eficientes desde este punto de vista del desempeño energético. Y bueno, siguiendo ahí, lo que más pegaba después del aire acondicionado es la iluminación. Y bueno, para esto también tengo ahí
una serie de normas que también me ayudan a detectar cómo puedo yo trabajar con mi sistema de iluminación y mejorar su desempeño energético. Eh, Tenemos la 007, por ejemplo, que mide la eficiencia energética para sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. La 013, sistemas de alumbrado en vialidades. La 017, que es para lámparas fluorescentes compactas de uso residencial. Y bueno, la puse aquí porque en muchas oficinas pues, se usan ese tipo de lámparas, ¿no? Y la 025, que es de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que establece las condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Esta norma ayuda mucho para detectar un problema que luego hay en las oficinas, que la iluminación está excedida. Y en ciertas zonas es carente, está muy oscuro y en lugares que están muy iluminados. Y esta norma me ayuda a mí a decir cuánta luz debo de tener yo dependiendo de la actividad que estoy realizando. Y esto lo vamos a platicar también un poco más adelante. Y bueno, también está la misma para sistemas de iluminación. Sigue la 028, que es para lámparas de uso general, la 030, que es para lámparas LED, la 031, que es para luminarios LED, y bueno, hay una diferencia entre el foquito, que es el LED, y el luminario, que es toda la lámpara, ¿no? Y bueno, después ahí me decía que lo que más me pegaba era el bombeo de agua, ¿no? Y elevadores. Eso lo conocemos como el sistema de fuerza, que tiene que ver con los motores eléctricos. Y también hay normas que miden la eficiencia energética de estos equipos. Entonces está la 001, que es para bombas verticales, la 006, que es de eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo, la 010 para bombas sumergibles, la 014 para motores monofásicos, la serie 16 para eficiencia energética de motores trifásicos. Entonces, si yo compro un motor con eficiencia normalizada, que, o sea, que cumple con una de estas normas, la que le aplique, quiere decir que es un motor que aprovecha mejor la energía eléctrica. Por lo tanto, al final de mes, cada que llegue el recibo, pues va a llegar menos consumo porque el motor trabaja de forma más eficiente. Y bueno, ya más o menos para ya empezar a finalizar, pues me permito dar algunas recomendaciones, ¿no? De cosas que hemos detectado con la experiencia, con muchos estudios que se hacen alrededor del mundo, en México también. Y bueno, ¿qué es lo que estamos recomendando acá desde esta comisión? Pues para el aire acondicionado hay que seleccionar equipos con la capacidad adecuada a las necesidades. Un error muy común es que se compran aparatos muy grandes que en verdad podrían refrigerar hasta 3 habitaciones como la que estamos intentando refrigerar. Y esto, bueno, viene en detrimento del consumo. O sea, es como tener un super coche para ir por las tortillas, ¿no? No tiene mucho sentido. Entonces tampoco hay que exagerarlo con los equipos. Y para eso se hacen estudios también, es decir, cuántas personas hay aquí, de qué está hecho los materiales, cuál es la carga térmica, etcétera. Y en base a ese estudio yo puedo seleccionar mi equipo adecuado, hecho como si fuese un traje a la medida, por así decirlo, ¿no? Y bueno, otra recomendación es no instalar equipos viejos de reuso, que también se da, ¿no? Que de pronto una dependencia saca un aire acondicionado porque compró uno nuevo y ese aire acondicionado viejo se lo llevan a otra oficina, ¿no? Y bueno, eso también no se recomienda hacerlo porque pues, son equipos que van perdiendo su eficiencia con el tiempo y al final pues están consumiendo mucha más energía de la que deberían de consumir. Y bueno, lo que mencionábamos hace rato sobre normatividad, seleccionar equipos eficientes de bajo consumo de energía. Esto lo puedo saber si cumplen con las normas. Y en esta norma, que exige poner una etiqueta, ahí me menciona cuánto es el ahorro que yo tendría. Entonces puedo comparar distintos equipos y poder elegir el que tenga mejor desempeño energético. Y bueno, también hay que considerar equipos con modo ecológico, como se llama, o que tienen apagadores automáticos, que son equipos que pueden tener sensores y darse cuenta que no hay personas en la habitación, entonces se apagan ellos solitos, ¿no? Dicen, pues no tiene sentido que esté trabajando si no voy a estar dándole confort a nadie. Entonces se puede optar por esa opción. Claro, es un poco más caro, pero al final se reditúa la inversión, ¿no? Porque entonces tengo un equipo más eficiente. Y bueno, también recomendamos darle mantenimiento general cada año a los aires acondicionados, asegurar que los aislamientos en tuberías y los ductos estén en buen estado. Algunos aires acondicionados que están divididos tienen unos tubos que van por afuera del edificio
y estos están cubiertos con aislamiento térmico, están recubiertos para evitar pérdidas de calor o ganancias de calor a través del tubo, ¿no? Entonces hay que revisar que estén bien sellados, y va a evitar que tenga fugas. Y bueno, también recomendamos limpiar los filtros del aire acondicionado por lo menos 2 veces al año. Y bueno, estas son acciones ya que no tiene que ver con una inversión en verdad, ¿no? Que es apagar el equipo cuando no sea necesario y tratar de ventilar el edificio de forma natural, ¿no? Es decir, si es un clima muy cálido, pero de pronto ya en la tarde, noche, por ahí de las 5 de la tarde ya no hace tanto calor, pues a lo mejor conviene abrir las ventanas si es que es posible y tratar de enfriarlo un poco sin necesidad del aire acondicionado. O igual en las 9 de la mañana, ¿no? Entonces, si son las 9, pues a lo mejor ya hace calorcito adentro del edificio, a lo mejor se puede utilizar también un poco de ventilación natural, ¿no? Es decir, utilizar menos el aire acondicionado de lo acostumbrado. Y, perdón, nada más, también controlar el termostato, ¿no? A veces hay gente que es muy calurosa o luego hay gente que es muy friolenta y le están mueve al termostato, entonces bueno, también hay que controlar esto, ¿no? Que haya una temperatura de confort. Se puede establecer esto también, hay forma de calcular cuál es la temperatura de confort. Generalmente, bueno, dependiendo de la humedad y otras cosas, 20 grados centígrados se considera bien para trabajar, entonces buscar más o menos que esté por esa temperatura, ¿no? No es necesario bajarla a que haga frío para uno sentirse con una chamarra a trabajar, ¿no? Y bueno, en cuanto al diseño del envolvente, que también tiene que ver con esta parte térmica que mencionaba, eh, pues hay que seleccionar elementos de sombreado, ¿no? Eso es lo que mencionaba hace rato, evitar las ganancias de calor, con elementos ya sean fijos, ¿no? Como partesoles, etcétera, o hasta con persianas, ¿no? Que son elementos de sombreado móviles. Y bueno, buscar instalar aislamiento térmico si no lo tenemos todavía, buscar instalar puertas y ventanas eficientes que tengan marco, por ejemplo, de PVC. El marco de PVC es un buen aislante térmico. Los marcos que son de aluminio son muy malos aislamientos térmicos, entonces son muy buenos conductores de energía. Así que las ventanas que tienen marco de aluminio permiten el flujo de la electricidad, del calor y a través de ellos de forma muy fácil. Así que hay que buscar que, si se puede, ¿no? Tener ventanas eficientes con marcos aislantes y con vidrios. O sea, hay tecnología de vidrios dobles o vidrios triples con una cámara de gas en medio que impide el flujo de calor, ¿no? Ya sea para mantener el calor fuera del edificio o para mantenerlo dentro cuando hace frío. Y bueno, también se podrían utilizar filtros de infrarrojos y de ultravioletas en los vidrios para que la ganancia de calor sea menor. Tratar de aplicar pinturas reflejantes sobre todo en los techos, ¿no? para poder repeler este calor que se gana por los techos, que es por donde más se gana calor en los edificios. Eliminar los puentes térmicos y bueno, favorecer la hermeticidad, ¿no? Permitiendo los cambios de aire. O sea, no tener el aire prendido y la puerta abierta, ¿no? Hasta la calle no tiene mucho sentido. Y bueno, para iluminación interior buscaríamos aprovechar al máximo la luz del día para iluminar los espacios y buscaríamos separar los circuitos de iluminación. A veces hay un auditorio o una sala que es muy grande, pero solo hay 3 personas trabajando allí en un pedacito de este salón y sin embargo no hay forma de prender nada más las luces donde ellos están, tienen que prender todas las luces del salón y bueno, también es un desperdicio de energía, ¿no? Y bueno, generalmente a veces hay escritorios que están cerca de las ventanas, ellos reciben luz natural, entonces tampoco es necesario que tengan ahí sus lámparas mientras es de día prendidas, entonces también puedo yo separar mi circuito eléctrico para poder controlar las lámparas que estoy prendiendo. Y bueno, también recomendamos apegarse a los niveles de iluminación establecidos por la norma que les mencionaba hace rato, la 025. Y bueno, esto es porque de pronto hay pasillos que están muy iluminados y son pasillos por los que pasan muy pocas personas en el día. Entonces realmente no es necesario tener un pasillo tan iluminado como si fuera un escritorio donde voy a estar leyendo un documento, por ejemplo, ¿no? Y eso es el siguiente punto, diferenciar la iluminación en ambiental y de trabajo, ¿no? La iluminación ambiental es la que me sirve para que no me choque contra las cosas y la de trabajo pues es la que necesito para poder
leer principalmente, ¿no? Y bueno, también utilizar lámparas que cumplen con las normas que estábamos hablando hace rato, asegurarse que las luminarias sean eficientes en su conjunto, o sea, el difusor, eh, ¿cómo? Y si me está viendo un poco rápido para tratar de quedar en tiempo. Y bueno, asegurarse que las luminarias sean eficientes tiene que ver con esto que mencionaba del difusor y lo que hace que la luz se dispersa por todo el conjunto del edificio, perdón, de la habitación, que es lo que buscamos, ¿no? Y bueno, por supuesto, eliminar el uso de lámparas incandescentes y halógenas, ¿no? Esos ya no deben de existir porque, por lo menos las incandescentes, porque es un desperdicio de energía considerable, ¿no? Y son muy ineficientes. Así que hay que buscar sustituirlas por lámparas eficientes. Y bueno, considerar instalar sistemas de control automático. Muchas veces hay salas que no hay nadie y las luces siguen prendidas, ¿no? Entonces, bueno, un sistema de control automático me permitiría, por ejemplo, un detector de presencia diría, bueno, si no hay nadie no tiene sentido que esté prendida la luz, ¿no? Y se apagaría automáticamente. Y cuando llega alguien, pues se encendería automáticamente, ¿no? Eso es algo que ayuda muchísimo a estas personas que de pronto olvidan estar apagando las luces, ¿no? Y bueno, también es mantener libre de polvo las lámparas y los luminarios, ¿no? Tratar de darles mantenimiento y limpiarlas para que la luz se distribuya como debe distribuirse. Y bueno, desconectar los balastros de lámparas fundidas, eso también puede ser una, un error muy común, que de pronto ya se fundió una lamparita y está parpadeando, o nada más prende uno, o nada más no prenden los dos pero están fundidos, pero el balastro que está dentro de la lámpara, que sigue conectado, sigue consumiendo energía. Entonces es un balastro que está consumiendo como un vampiro de energía, como luego dicen, y que no tiene sentido que esté ahí. Entonces, bueno, si las lámparas no sirven, si el de mantenimiento no las ha comprado, si no hay presupuesto, si lo que sea, pues desconecta el balastro, ¿no? Lo puedes desconectar. Y esto te ayuda a no estar desperdiciando energía por ese lado. Y bueno, también pintar las habitaciones de colores claros o de color blanco para que reflejen mejor la luz. Entonces la luz no se pierda en la pared, sino que me la regrese la pared. Entonces tengo mejores niveles de iluminación con menor electricidad. Y la parte que no tiene que ver con invertir dinero, que es sensibilizar a los usuarios y crear una cultura de ahorro, ¿no? Eh, Se usa mucho que en algunas oficinas ponen en los apagadores letreros de no olvides apagar tu luz, no estás usando la luz, apágala. Ese tipo de cosas ahorran muchísima energía y no requieren de invertir en lámparas ni en mantenimiento ni en nada, no solo pues crear una sensibilización, ¿no? Y cómo podríamos tratar de ahorrar energía en bombeo de agua. Bueno, hay que revisar muy parecido al aire acondicionado, ¿no? Revisar el direccionamiento de la bomba en función de la altura y el gasto, eso es los litros por segundo, y del tiempo de operación. O sea, escoger una bomba adecuada a lo que yo estoy necesitando, no ponerle cualquier bomba y luego quedan excedidas o luego quedan muy chiquitas y entonces están forzándose de más y desperdiciando más energía eléctrica, ¿no? Para tratar de compensar la fuerza que no tienen. Y bueno, medidas como verificar que el flotador del depósito de agua o del tinaco te opere adecuadamente. Esto es que si tiene este dispositivo, cuando se esté llenando el tinaco, apague la bomba, ¿no? Y que no se esté desbordando y uno ni se entera hasta que ya hay un charcote de agua. Entonces la bomba estuvo trabajando mucho, muy de más, ¿no? O a veces no funcionan y entonces no se mandan las señales de prendido y apagado adecuadamente, ¿no? Y bueno, ajustar los sistemas de arranque y paro de la bomba también. Si la bomba la encienden manualmente, eh, hacerlo cuando el nivel esté muy bajo y apagarla cuando esté completamente lleno, ¿no? O sea, cualquiera de los dos, si es un sistema automático, pues hay que verificar que la bomba se apague cuando ya esté totalmente lleno el tinaco y que se encienda cuando ya esté casi vacío. Eso hace que la bomba trabaje menos veces, tenga menos ciclos de trabajo en el día. Si en cambio si se prende y se apaga más seguido, pues entonces va a estar consumiendo más energía eléctrica para mantener un nivel de agua que no es necesario mantener. De forma manual, pues lo mismo, ¿no? Ir a verificar que esté lleno y entonces apagarla. Y bueno, verificar que no haya fugas de agua, porque entonces lo mismo, ¿no? La bomba está trabajando en vano. Y evitar que los tubos a las mangueras queden dobladas o estranguladas, ¿no? A veces por allá en una parte de arriba que ya no se ve, se quedó doblada una manguera y eso forza muchísimo a la bomba a tener que vencer esa resistencia, ¿no? Y es consumo de energía eléctrica innecesario también, ¿no? Y bueno, también buscar darle mantenimiento preventivo, ¿no? Asegurarse que estén lubricadas, que estén bien conectadas, que no tengan oxidaciones, y etcétera.
Y bueno, para elevadores, pues también hay varias cosas que se pueden hacer. Eh, a veces hay elevadores muy antiguos y se podría buscar la posibilidad de actualizarlos, ¿no? De ponerles, cambiarlos por ejemplo, variadores de velocidad, ¿no? Cosas que ayudan muchísimo, que son mucho más eficientes de los elevadores antiguos, ¿no? Y bueno, en estas oficinas o edificios que se tienen dos o más elevadores, es posible eliminar la simultaneidad mediante una computadora, es decir, no siempre es necesario que estén trabajando todos los elevadores al mismo tiempo, ¿no? A veces se toman dos llamadas del elevador, y una que va a un piso 4 y una que va a un piso 2, y en verdad pudo haber sido el mismo elevador, entonces se puede evitar eso, se puede controlar. Y también verificar si es posible dejar fuera de operación algunos elevadores en ciertos horarios, es decir, en las oficinas típicamente hay hora de entrada y hora de salida, entonces a esa hora está bien que funcionen todos, pero probablemente ya después de las 11 de la mañana realmente no se usan tanto los elevadores. Y si tú los dejas fuera de servicio, obligarías a que usen las escaleras, ¿no? Entonces eso hace que no desperdicies electricidad ahí pues para una sola persona que va a subir un piso, ¿no? O que va a bajar, pues, pero bueno, también se buscaría instalar sistemas de detección de presencia en el interior del ascensor, porque muchos elevadores tienen ventiladores adentro, tienen lámparas adentro, y están prendidas aunque no haya nadie, ¿no? O sea, la idea es buscar un detector de presencia para que sea como que se apague solito si no hay nadie adentro, ¿no? Que no tenga sentido estar desperdiciando esa electricidad. Y bueno, a veces es posible programar los elevadores, eso ya depende de las características del edificio, pero se pueden programar de tal manera que no atiendan llamadas cuando se les requiera bajar, por ejemplo, desde el cuarto, tercero, segundo o primer piso. Y así como para que solo suba del segundo piso en adelante. Es decir, que no, si tú estás en el piso 3 y quieres bajar a la planta baja y lo quieres llamar, la idea es que el elevador no te atienda, ¿no? Para que te obligue a bajar por las escaleras. Digo, 3 pisos no pasa gran cosa, ¿no? Digo, dependiendo, por supuesto, cada persona pues tiene sus cosas, ¿no? Pero típicamente estoy hablando. Y bueno, también la segunda parte dice así como para que solo suba el segundo piso en adelante. O sea, si estás en la planta baja y vas al primer piso, pues que el elevador no te atienda tampoco, ¿no? Y bueno, si utilizas esa medida, pues hay que poner carteles, ¿no? A explicarle a la gente cómo es que está funcionando y por qué, ¿no? Y que no los utilicen para plantas contiguas, o sea, no tiene sentido, o se puede evitar solo un elevador que va del piso 4 al piso 5, ¿no? Mejor camino los 16 escalones que me encuentro en el camino y no me pasa nada y al final ayuda a ahorrar mucha energía, ¿no? Y bueno, ya para terminar, de forma general, pues hay que establecer un programa de acción. Una vez que detecten todas estas cosas, hay que ver cómo lo vamos a hacer, poner un cronograma, decir esto se va a hacer de esta manera, esto se va a hacer tal día y poner responsables, ¿no? Y de forma general, cada vez que se adquieran equipos nuevos, hay que buscar que cumplan con las normas de eficiencia energética para asegurarnos de que estamos comprando un producto que no va a estar desperdiciando energía y que a la larga nos puede salir más caro. También hay que darle continuidad y seguimiento a estas medidas de ahorro de energía. Hay que nombrar un responsable o un comité de ahorro de energía que le dé continuidad y asegure la aplicación de las medidas recomendadas, porque luego pues se hacen las recomendaciones y se pierden ahí el papelito en algún lado, ¿no? Y la idea es que se pueda trabajar y bueno, por supuesto hay que estar midiendo, reportando y verificando, ¿no? Si no, se pierde mucho el sentido de tener todo un programa de acción que lleva el ahorro de energía si no sé cuánta energía estoy ahorrando, ¿no? Y por supuesto eso hay que cacarearlo, ¿no? Si tienen un programa de ahorro de energía y están teniendo resultados, hay que ponerlo por todo el edificio para que todos los que trabajamos aquí o trabajan en su oficina se sientan parte del programa y decir, ay, wow, qué importante es lo que estoy haciendo. O sea, sirvió de algo caminar un piso, ¿no? Además de estar más delgada, pero o sea, darte cuenta que sí estás en un programa y que está dando muy buenos resultados, ¿no? Entonces, bueno, pues sería todo de mi parte. Nada más ahí está una información de contacto de la Dirección de Estados y Municipios, que es su contacto aquí en la comisión. Ahí está el teléfono, está el correo electrónico. Si gustan anotarlo, voy a dejarlo ahí un momentito. Eh, y bueno, por mi parte, pues sería todo. Damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. No sé si ya hay algunas preguntas por allí. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, Marco. Yo creo que toda esta información les va a servir mucho a los funcionarios de los municipios que nos acompañan. Y sí, queremos dar paso a algunas preguntas. Ya tenemos, de hecho, una. Nos preguntan que si puedes explicar qué son los puentes térmicos.
Sí, por supuesto. Así en verdad me pasé un poco rápido esa parte. Cuando yo hago un muro y le pongo un aislamiento térmico, entonces estoy protegiendo que el calor pase de un lado hacia el otro lado del muro. Pero si por ahí de pronto en una esquina, por ejemplo, del muro, ya no le puse aislamiento térmico porque se me hacía muy complicado, porque ya estaba, no sé, una lámpara o lo que sea, entonces ahí va a ser un puente térmico. Eso va a hacer que la energía pase de un lado a otro. Si por ejemplo tengo una varilla que atraviesa el muro de un lado al otro porque ahí está agarrada la protección de la ventana, por ejemplo, entonces todo el calor se va a estar moviendo a través de esa varillita. Y eso es lo que llamamos como puente térmico. No sé si quedó un poco más claro. Tenemos otra pregunta, Marco. Sí, ¿Qué tan factible es acceder a los recursos que ofrecen diferentes organismos o instituciones en proyectos energéticos, como los que dan ustedes con Banobras, el FIDE, algunos otros organismos enfocados en estos temas? sí, ahí pues sí, como bien mencionan en la pregunta, hay varios mecanismos para obtener financiamientos. Lo que a veces puede complicarlo un poquito es dependiendo como del giro de la empresa, ¿no? Por decirlo de algún modo, cuando son empresas de gobierno federal, luego es más complicado conseguir este tipo de beneficios porque Hacienda maneja los presupuestos, entonces se complica un poco más. Pero por supuesto que hay muchas formas de hacer esto, ¿no? Hay muchos mecanismos. Está el FIDE, por supuesto, está NAFIN, que también puede financiar proyectos, y bueno, últimamente han estado bien trabajando las ESCOs, las empresas de estaciones de energía, y ellos lo que hacen es que te dan los equipos de tecnología y se pagan con los ahorros que tú tienes, ¿no? Entonces realmente no tienes que invertirle nada, nada más tienes que darle parte de tus ahorros. Y bueno, son esas formas de financiamiento, pues hay muchísimas, ¿no? Por acá se dice que hay más dinero que proyectos, entonces eso no debería de detenernos, ¿no? Perfecto. ¿Tienes alguna recomendación para que accedan a estos recursos o pues simplemente sería que revisen estas convocatorias, requisitos, etcétera? Sí, tendrían, o sea, no, yo no ubico de pronto así algo que convence a todos, pero sí buscar en la página de FIDE, en la página de NAFIN, y por supuesto si pueden visitar el portal de estados y municipios en la página de la CONUE. Se pueden suscribir ahí mismo al boletín que sale cada 15 días más o menos, y ahí se publican las información al respecto, y ahí sí se habla de mecanismos de financiamiento, se habla de programas que va a haber. O sea, ahí pueden estar en contacto de toda esta información que se está manejando. Y también la cuenta de Twitter, ¿no? Si tienen un Twitter ahí también pueden seguirlo. Hace rato lo mostramos, pero es de municipios 1. Y también en el correo electrónico de municipios@conue.gov.mx, ahí con mucho gusto los estarían encaminando o dirigiendo a los organismos que pueden apoyarlos con esa parte del financiamiento. Perfecto, sí, no dejen de visitar el sitio de la CONUE en la sección de estados y municipios, ahí también tienen varias herramientas, guías, manuales que les pueden ser muy útiles. Otra pregunta que tenemos es si hay alguna metodología para llevar a cabo el análisis energético. Sí, justamente en la página de la CONUE, también en la sección de edificios, hay un manual para hacer un diagnóstico energético. Y ahí vienen los pasos que se deben de seguir y cómo se debe de hacer y qué se espera de resultados de eso, ¿no? De hecho, cuando alguien decide hacerlo no internamente, sino que contratan a una empresa para que haga el diagnóstico energético, una manera en la que tú puedes asegurar que este diagnóstico va a ser útil
es que si ves que están apegándose a lo que dice ese manual, ¿no? Y ese manual dice qué es lo que debe de contener el diagnóstico y qué resultados yo tendría que obtener de mi diagnóstico, ¿no? Porque en base a eso es como yo puedo empezar a trabajar. Pero está en la página de CONUE, en la sección de edificios, ahí viene el manual, o la guía, perdón, para hacer diagnósticos energéticos. Muchas gracias. Pues no sé si existe alguna otra pregunta por parte de los asistentes. Si no, pues estaríamos dando por terminado este webinar. Les agradecemos mucho su participación, su atención a este seminario en línea. Le agradecemos mucho al ingeniero Villalobos y al equipo de la CONUE que nos ha estado apoyando en este programa, y pues también a nuestros aliados de la Embajada Británica, Carbon Trust, y por supuesto a ICLEI del Secretariado Global, que nos ha estado facilitando esta plataforma para llevar a cabo este seminario. Sin más, por el momento les doy las gracias a todos y que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, buen día a todos.